¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que es el último antes de la veda electoral. La semana que viene hablaremos de otras cosas, no tanto de política, pero esta semana tenemos de todo. Varios candidatos de la región, ¿no? Y de distinto color, un variopinto. Lo cierto también que entramos en una nueva semana en donde el gobierno, que ya venía complicado, aparentemente todo se le complica aún más, ¿no es cierto? Con una situación en donde en plena campaña electoral le está costando mucho al oficialismo hacerla, sencillamente por el caso de corrupción desatado a través del caso Españolo, que sigue derivando un montón de situaciones que complican, ¿no? Porque aparecieron nomás hace un par de horas nuevos audios que ya no solo son del hombre ya ex funcionario del gobierno, sino de la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei. ¿Cómo seguirá esto? Vaya uno a saber. Por lo pronto, esto que en principio es, al menos desde la voz del gobierno, una estrategia o al menos una injerencia de los Cuca, no sabe cómo encaminar una estrategia, valga la redundancia, hacia adelante y con vistas no solo a la elección de septiembre, sino a la de octubre. Nosotros damos comienzo al programa del día de hoy con un audio del presidente, con unas imágenes del presidente, un video del presidente que estuvo almorzando con algunos empresarios y decía lo siguiente. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como en todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante. Vamos a dejarle algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados. Y porque dejan en claro, una vez más, que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos. Y yo tan solo me puse en el camino. Están desesperados, decía el presidente de la Nación en ese almuerzo con empresarios. Vaya uno a saber, porque el inconsciente, al menos en esta semana, también le está jugando algunas malas pasadas, ¿no? Se acuerda que le roban a los que robaban o algo así, había manifestado hace un par de días nomás. Me acompaña Matías Brown, que es el primer candidato a concejal de San Martín de Somos, la fuerza que lleva como primer candidato a senadora al actual intendente de Tigre. Estoy hablando del señor Zamora. Antes que nada, Matías, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. No, muchas gracias a vos por la invitación. A ver, contame un poco, ¿qué mirada tenés acerca de todo? Bueno, creo que es la primera vez que encabezás una lista, digamos, y ¿qué mirada tenés de este momento actual de la Argentina? Mira, en un principio para mí es un honor, un orgullo gigante poder encabezar esta lista. Este espacio que se está formando, que se está creando, que está queriendo generar una política nueva, una política distinta a la que se está viviendo hoy, de que todo es esto, lo que estamos viendo, agresiones de un lado, descalificaciones de la otra, y en donde el que está en el medio es el ciudadano, está siempre golpeado. O sea, la respuesta al ciudadano está quedando de lado por estas cuestiones. Hoy la política tiene un nuevo golpe, porque yo jamás celebraría una situación de estas, porque como persona que vengo de la política, también te hace mal ver que pasan estas cosas. O sea,
que le estén sacando plata a los discapacitados es un tema gravísimo, y más planteándolo un espacio político que supuestamente venía a cortar todos estos esquemas. Nada, es preocupante y creo que hay que empezar a trabajar en estas alternancias como la que somos Buenos Aires, con Julio Zamora a la cabeza, y a mí que me toca encabezar en San Martín, empezar a plantear este esquema de la gestión, este esquema del día a día de los vecinos, para que empiecen a tener soluciones. Estas peleas, uno dice frenar a Milei y el otro pone desaparecer a los cucas, pero ninguno de los dos extremos estos que hoy se están peleando están poniendo el día a día de los vecinos. A ver, y esa avenida del medio que ya se intentó en otras ocasiones, quizás también con otras personas, ¿vos creés que es viable en estos tiempos en donde la política está tan desacreditada? Mira, nosotros no somos una avenida del medio, nosotros somos una nueva fuerza política que viene a plantear un nuevo esquema, viene a plantear otras resoluciones a los conflictos que estamos viendo. Nosotros venimos a una discusión, es una alternancia donde hay sectores del peronismo, donde hay sectores del radicalismo, donde hay sectores del ARI, donde hay distintos sectores del vecinalismo que quieren plantear un nuevo esquema, un esquema de diálogo. Hay que empezar a dialogar, hay que empezar a resolver el día a día. Nosotros en San Martín tenemos 3 temas urgentes que no se están resolviendo y no se están hablando. ¿Cuáles son? La seguridad, claramente. Lo que hoy está pasando con la inseguridad en San Martín es un tema muy grave y no encontramos en el oficialismo propuestas reales. O sea, si vos ves lo que está invirtiendo hoy el oficialismo en seguridad, es alarmante y se ve en la respuesta. Entonces nosotros tenemos un modelo que encabeza la provincia de Buenos Aires, que es como el de Tigre, que viene hace 12 años que viene teniendo un trabajo que da respuesta. Bueno, nosotros queremos copiar este esquema y trabajarlo en San Martín. Me parece que es importante generar estas nuevas políticas. ¿Cuáles son los otros 2 temas, además de la seguridad que planteaste? La higiene urbana y los servicios públicos, que es el día a día de los vecinos, que no haya basurales en todas las esquinas de San Martín, como se ve hoy, que haya mayor iluminación, que haya mayor poda, que haya mayor barrido, poner en valor nuestros barrios, porque todos estos esquemas nos terminan bajando el valor a San Martín. Hoy San Martín está opacado, hoy San Martín no es lo que era San Martín. Y el último tema, que no deja de ser importante, el tema de la producción. San Martín, capital nacional de la pequeña y mediana industria, tiene que empezar a generar políticas reales para que las empresas vuelvan a venir a San Martín. Vos fuiste un funcionario del municipio de San Martín hasta hace poco tiempo. ¿Estas situaciones se plantearon para el adentro? Claramente. ¿Y cuál fue la respuesta? No hubo. No hubo. ¿Ese fue tu motivo principal para alejarte del oficialismo? Mi motivo principal fue eso, entre otras cosas. Yo no estoy acá por una candidatura. De hecho, yo pude haber sido candidato hace muchos años y no lo fui porque seguí en el proyecto político que en ese momento creía, y con el paso del tiempo fui notando que la agenda de los vecinos está quedando de costado y que cuando yo en mi rol de funcionario quería explicar, quería contar, decir lo que yo estaba viendo en la calle, no era escuchado. Entonces, si vos estás participando en una gestión y como sanmartinense querés sumar y no sos parte de ese esquema, no sos parte de la política, no sos parte de la gestión, me parece que yo siento que tengo mucho para ofrecer en San Martín y bueno. A varios candidatos ya que han venido aquí de Somos le planteamos siempre la misma pregunta. Muchos manifiestan que esta fuerza es como una segunda marca de los distintos oficialismos que hay en los distintos municipios, digo, ¿no? O sea, la mayoría o gran parte de los candidatos tienen un acercamiento hacia esos oficialismos. Y otros también manifiestan que esta fuerza también es como gente desahuciada del esquema piramidal del peronismo, digamos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mirá, yo creo que eso es tratar de descalificar algunas cuestiones que no son así. La política se crea a través de consenso y de ir sumando distintos actores. Hoy no hay ninguna fuerza política que esté integrada por un solo espacio político. Ni el peronismo, ni el PRO, ni la Alianza, ni lo que es lo que es la Libertad Avanza. Ninguno de esos sectores está armado de un solo espacio político. Todos fueron teniendo su frente transversal de distintos sectores
Bueno, no es otra cosa que esto también, conformar distintos espacios donde queremos llegar con un nuevo mensaje, con una nueva forma. Por ejemplo, nosotros nos referenciamos a nivel nacional con Schiaretti y con lo que es Provincias Unidas. Bueno, Córdoba es una provincia que se generó a través del diálogo y la gestión. Bueno, Córdoba también fue la provincia fundamental, digamos, tanto en el triunfo del macrismo en su momento y de Javier Milei, ¿por qué no decirlo en la última? ¿No crees que eso también Sí, pero creo tiene que ver con este esquema, digamos? O sea, Sí. digo, está bien, es cierto que también aparece Schiaretti ahí, ¿no? Es que Córdoba es una provincia en su electorado para estudiarlo, es impresionante, porque Hubo el cordobazo también ahí, entre otras tuvo cosas. Cordobazo, tuvo sus movimientos Córdoba, pero Córdoba vota de una manera nacional hace muchos años y de una manera completamente distinta provincial. Córdoba hace muchos años que lo está gobernando el peronismo, con distintos frentes, pero el peronismo en fin. Y lo que gobierna el peronismo es por la gestión que tiene Córdoba hoy, en infraestructura, en rutas, en presentación, en control, en seguridad, es lo que votan. Por eso es lo que voy yo. Lo que vos tenés que poner en valor es la gestión. Cuando la gestión deja de tener valor, es donde los vecinos empiezan a dispersar su voto. Hoy en San Martín, nosotros vemos y observamos, y yo lo venía diciendo hace mucho tiempo, que estábamos perdiendo el control de la gestión en la calle. Entonces me parece que nosotros venimos a sumar en este nuevo debate y a encauzarlo. Por un tema de seguridad, nosotros vamos a plantear crear un observatorio en seguridad, donde esté el Consejo Deliberante, donde esté el Ejecutivo, donde esté la UNSAM, donde esté la policía, donde estén las fuerzas provinciales y nacionales, y trabajar entre todos esos esquemas para recaudar información y trabajar sobre esa información. Nosotros necesitamos dividir comisarías. ¿Vos crees que hoy el tema de la seguridad es fundamental en San Martín o de inseguridad, digamos? Claramente, no hay otro tema a resolver. O sea, después tenés los temas diarios. Los temas diarios son el alumbrado, el barrido, la limpieza, organizar alguna de esas cuestiones, que hay que hacerlo sí o sí porque San Martín está perdiendo valor por esas cuestiones. Pero el tema de inseguridad no puede esperar. O sea, vos, perdón que te interrumpa. Sí. Hoy en José Lon Suárez hay sectores de Barrio Libertador o de distintos Costa Esperanza o distintos barrios así, donde te roban y tenés que hacer 40 cuadras, 50 cuadras para hacer una denuncia. Entonces eso no se hace, entonces vos cuando ves los mapas de delito, en esos lugares no figuran. No figuran como gran cantidad de delitos. Y entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esa información? Cortito y al pie, tenés la vara alta, tu papá fue intendente de San Martín, ¿no es cierto? Sí, fue intendente del 87 al 91, dejó políticas claras como el tema de la producción, fue la primera secretaria de producción que hubo, y me parece que nosotros tenemos que agarrar y trabajar en San Martín para ser fuertes en seguridad y empezar a cambiar ese esquema con nuevas tecnologías y con nuevos esquemas de trabajo y volver a poner a San Martín en el lugar que merece como capital nacional de la pequeña y mediana industria. Matías, te agradezco mucho. Saludo grande a tu padre. Muchas gracias, será mandado. Abrazo. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con aciertos y errores del día de hoy. Gracias, señor. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades.
Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Más de 40 obras. 60 años de producción del artista. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa. Segundo bloque de este Aciertos y Errores, me acompaña Jorgelina Esteche, que es la segunda candidata del FITU en Morón, que la izquierda, como se sabe, en la elección anterior, me corrige, yo pensé que eran 200, pero eran 100 votos los que le faltaron para ser concejal la vez pasada. Antes que nada, Jorgelina, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. No, gracias a ustedes por este espacio que es muy valioso. A ver, contame un poco, ¿qué mirada tenés de este momento en particular que estamos transitando? Una mirada súper crítica. Creo que estas últimas semanas se aceleró bastante la crisis en nuestro país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, porque con todo el bochorno que salió en los medios de comunicación alrededor de la gran estafa que es el gobierno de Milei, que dijo que iba a venir a atacar la casta y resulta que terminaron metiendo la mano en la lata, ¿no? En un gran negociado entre empresas que son laboratorios, entre el Estado, y que en el medio obviamente ataca sectores muy valiosos, importantes para nosotros, que tiene que ver con la salud, con las personas con discapacidad, que la vienen peleando hace un montón de tiempo. Hizo un discurso atacando a todos esos sectores, como pasó con el Hospital Posadas, y resulta que mientras los atacaba en el 2024 con campañas sucias, ellos justamente estaban transando y corrompiendo lo que ellos dijeron que venían a cambiar. ¿Vos crees que esto se va a transformar en votos, digamos, en contra del gobierno? ¿O crees que estamos en presencia de una sociedad que no tiene muchas alternativas políticas, o al menos la que uno considera la política tradicional como alternativa? Te cuento lo que estamos escuchando en las calles, porque aparte yo también, nuestra campaña es a pulmón, entonces yo estoy en la calle, volanteamos y demás. Yo escucho, este gobierno no va más, este gobierno no puede seguir. La gente está pensando, obviamente, algunos dicen quizás pienso en no ir a votar, otros dicen, bueno, estoy pensando y definiendo todavía mi voto, pero hay una bronca muy grande. Yo opino que a medida que lleguen las elecciones va a tener repercusión sobre el voto, no sabemos las dimensiones, pero es muy profunda la crisis que se está abriendo. Me parece que entra en cuestionamiento uno de los ejes centrales que decía el gobierno, que supuestamente ellos iban a terminar con la corrupción y demás, y están todos salpicados, ¿no? Y embarrados en este problema. Entonces, me parece que se va a expresar también ese descontento en las urnas. Esta semana afloró un poco el enojo de la gente, y lo hemos visto en distintos medios, con la presencia del presidente en Lomas de Zamora, en Junín, también en Corrientes, digamos, en donde parece que la gente toma una actitud, digamos, de protesta, digamos, de manifestar de manera de protesta. En uno de los dichos de parte del gobierno, inclusive el presidente, manifiesta que esto tiene que ver con sectores opositores que acuden a la violencia, y entre ellos también habla de la izquierda. ¿Qué tenés para decir acerca de esto vos? La verdad, a veces te reís, pero también lamentablemente es para llorar. Responsabilizarnos a la izquierda o incluso las amenazas
amenazas que hemos sufrido por parte de este gobierno. Uno de sus principales voceros también, Espert, ¿no? Que decía la izquierda van a correr digamos. O cárcel o bala, ¿no? Entonces, todas esas expresiones y todo el sufrimiento que estamos viviendo los trabajadores, que estás haciendo malabares para llegar a fin de mes, que te endeudás, que te das cuenta que la realidad no cambia, y esa es la bronca que en algún momento se iba a expresar también en las calles, que ya hace casi, ahora vamos a 2 años de resistencia igual en las calles. Son los jubilados, discapacidad, el Garraham, ¿no? Para nombrar solo INTA, INTI, son algunos de los sectores que en estos 2 años no esperaron incluso a las convocatorias de las centrales sindicales, que lamentablemente no pasaron sin pena y sin gloria y no pasaron la prueba en este tiempo, pero todo eso se fue, ¿no? Acumulando, y ahora con todo esto que se está viviendo, me parece que acá no hay que promover nada. La bronca se expresa sencillamente en las calles y por algo no les están permitiendo, ¿no? hacer sus campañas o sus recorridas en los municipios, porque me parece, no sé, natural que la gente de alguna forma se lo cruce y le diga... Y sí, que se lo cruce y diga, estás atacando... Yo el otro día veía una entrevista a una mamá de una nena con discapacidad que las están dejando, o sea, en la lona, sin acceso a medicamentos, o sea, toda esa campaña terrible de que supuestamente se utilizaba plata del Estado, o sea, son chicos y chicas que los están dejando sin atención. Es, la verdad, deshumanizante lo que está haciendo. Con respecto a Morón, ¿qué tenés para decir? Porque también ahí hay una puja interna, pero por ahí de otro tipo, ¿no es cierto? Sí, pero sí, puja sí. interna al fin, digamos, ¿no? Entre Sí. el oficialismo local, digamos. Estoy hablando de 2 sectores que tienen que ver con el sabatelismo y con el actual intendente Lucas Gui, ¿no? Sí, me parece importante porque creo que, ¿no? las internas que se vienen viviendo dentro del peronismo, tanto a nivel nacional, provincial y en el distrito, lo que expresan para mí es su alejamiento de las verdaderas necesidades que tienen las y los trabajadores, los sectores que justamente estamos pagando los peores costos de este ajuste nacional, ¿no? Me parece que en vez de propuestas, en vez de justamente la responsabilidad incluso también del peronismo de conducir los principales sindicatos y que de manera totalmente tibia nos están llamando verdaderamente a enfrentar todo este ajuste de Milei, los empresarios, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es parte de los costos que también está teniendo el peronismo, porque en las recorridas también se escucha, bueno, ya esto tampoco me representa. Entonces es muy importante para nosotros que toda la gente que nos ve, que nos escuche y demás, que los entendemos, que sabemos que hay bronca, que hay indignación, pero que eso no se exprese en una no participación. O sea, para nosotros es muy importante convocar a fortalecer a la izquierda en las urnas, tanto a nivel legislativo como en el Consejo Deliberante, porque justamente demostramos la consecuencia en estos casi 2 años de estar siempre del lado de los trabajadores, los jubilados, las mujeres, las diversidades, la juventud estudiantil que salió a luchar. Estuvimos en las calles, ¿no? Peleando codo a codo. Entonces me parece importante que esa bronca que también se expresa ¿no? del otro lado con el peronismo pueda ser también la izquierda en ese sentido un catalizador y bueno, claramente se demuestra que las bancas del Frente de Izquierda no da lo mismo si están o no en el Congreso. La propia derecha dijo, son 5 y parecen 100, ¿no? En el Congreso. A ver, Jorgelina, te voy a hacer una pregunta que quizás, no sé, complica. Digo, un outsider de derecha tuvo la posibilidad de ser, tiene la posibilidad de ser presidente. ¿Por qué no pasa esto con la izquierda, digamos? O sea, porque les cuesta mucho llegar a la gente y el voto en particular, ¿no? Mira, yo opino que llegar a la gente no cuesta mucho porque en la calle te encontrás con un reconocimiento muy grande que dicen, ustedes son consecuentes, ustedes siempre dijeron que no iban a acompañar al gobierno Milei ni con votos, que iban a estar en las calles peleando, eso hay un reconocimiento muy grande. Ahora, si volvemos a un viejo balance que fueron las últimas elecciones, recuerden, y también es una problemática que nos atraviesa en estas elecciones, que nosotros no nos banca ningún empresario, nuestras campañas son a pulmón y desde abajo, no tenemos el mismo espacio televisivo y en muchos medios de comunicación que tienen justamente los grandes, ¿no? partidos que en realidad tienen fondos privados y ahora en estas elecciones justamente están
permitiendo ¿Pero no y crees promoviendo que eso también eso. aleja un poco al votante de izquierda, digamos, esa idea de que el empresariado es el malo y todos los demás son... No, porque no es una cuestión de malos o buenos, es una cuestión de que en este país, en la provincia, que incluso en la provincia de Buenos Aires, que es una de las más ricas de todo el país, por eso es falso que no hay plata, plata hay. El problema es que los empresarios dicen que hay que darles más para que ellos inviertan. Pero los grandes empresarios han demostrado que recibiendo subsidios del Estado, que se les condone un montón de impuestos y etcétera y demás. Yo también conozco empresarios, no de la primera línea, pero que también la pelean día a día para... No, yo estoy hablando justamente de los grandes empresarios, las grandes multinacionales, que al revés, o sea, en vez de invertir y generar puestos de trabajo, aumentar salarios, no reducir horas para generar más puestos de trabajo, etcétera, tienen una sed de ganancia donde cada vez ellos concentran mayores riquezas y cada vez las mayorías somos más pobres. Entonces, cuando nosotros decimos... Y fíjate que la última medida que toma Milei es bajarle las retenciones al campo. O sea, los que justamente tiraban la leche en el 2008 en los cortes de ruta cuando nosotros teníamos chicos que no tenían acceso a la comida. Bueno, con esos empresarios, obviamente, en la vereda de enfrente y desde ya impuestos a las grandes fortunas para que verdaderamente esa plata vaya a nuestras necesidades, lo mismo que el fraude de la deuda, que es una plata que tendría que estar para educación, salud, vivienda y trabajo. Jorgelina, te agradezco mucho, tenemos varios invitados, así que muchas gracias y ojalá, bueno, superen esos 100 votos de la vez pasada. Es necesarias las distintas voces en los ámbitos del Consejo Deliberante. Nosotros vamos a presentar una nota con el gobernador Axel Kicillof, que estuvo también, como hablaba Jorgelina, una interna para, en esta semana, Máximo Kirchner le sacó en cara que pone más plata en La Plata, valga la redundancia, que en Quilmes, durante un acto de campaña en la localidad del sur de Quilmes. Escuchemos lo que decía en otro lugar el propio Axel Kicillof. Dolorosamente, muchos se están dando cuenta con la política de Milei, con su ataque al sistema científico, universitario, con su ataque a los hospitales públicos, con su ataque a la educación pública, con su ataque a la soberanía nacional, a la industria nacional, a las capacidades argentinas, se están dando cuenta que no era por ahí, que el enemigo no es el Estado, que hay que destruir el Estado, sino que si destruyen el Estado nos vamos quedando sin capacidades, nos vamos quedando sin democracia, nos vamos quedando sin acceso y terminamos en una sociedad más excluyente, pero sobre todo le facilitamos el camino a los que vienen a hacer negocios y a quedársela toda. Miren, nunca más claro que con el 3% de Karina Milei, que lo que vinieron a hacer es a garantizar negocios, no a generar bienestar. El 3% se hizo famoso en estos últimos días y a partir de los audios, de los famosos audios, vaya, hasta canciones, memes, de todo. La verdad que si no fuera porque la gravedad que tiene, no deja de ser algo gracioso, cómico. Me acompaña Natalia Peluso, que es la candidata concejal de la agrupación Enamorate Ituzaingó o Ituzaingó. Siempre tengo ese dilema. Ituzaingó, digamos. Es una agrupación vecinal, pero vos tenés raigambre peronista en todo esto, sí, ¿no? Sí, es ¿También? un partido vecinal que armamos después de que en 2023 nosotros intentamos jugar una PASO para la Intendencia, dentro de lo que era en ese momento Unión por la Patria. Y bueno, nos bajaron la lista, así que después de ese proceso, digamos, fuimos haciendo los pasos necesarios para armar un partido vecinal y para terminar de madurar un proceso que se había dado ahí en 2023 y que bueno... Es uno de los pocos municipios patriarcales que existe dentro del ámbito del conurbano, ¿no? ¿Es fácil hacer política en Ituzaingó? No, fácil no, pero tampoco es imposible, digamos. Me parece que nosotros venimos de una militancia territorial que tiene ya 15, 16 años y bueno, paso a paso fuimos construyendo las herramientas necesarias para llegar a este momento y miedo no tenemos, así que estamos ahí. ¿Qué expectativa tenés? Creo que nos puede ir bien en una elección compleja porque la polarización es muy grande, pero sí me parece que en Ituzaingó los vecinos y las vecinas que son peronistas, que ven esto que pasa con el gobierno de Milei, digamos, yo creo que ni Karina, ni Milei, ni ninguno puede venir tampoco a Ituzaingó porque la gente la está pasando mal, porque no hay un mango.
Y ¿Porque los van a agredir? No sé si agredir, pero no creo que nadie tenga ganas de abrirle la puerta o de charlar. Digo, me parece que eso se está viendo en todo el conurbano, que es donde se sufre mucho el ajuste que está haciendo Milei, por distintas razones, pero además porque vive mucha más gente que en ningún otro lugar, ¿no? Entonces... Bueno, el oficialismo a nivel nacional, digo, el presidente Milei, lo que manifiesta que esas agresiones tienen que ver más con que él está limpiando a toda la casta que con el desagrado que tiene la gente en su, no sé, en gran parte por las políticas que está llevando adelante, ¿no? Pero yo no vi ninguna casta ahí quejándose, digo, ni en Junín, ni en Loma de Zamora. Creo que ayer estuvieron en algún otro lado y también se tuvieron que ir en alguna provincia, en Corrientes. Digo, me parece que lo que está pasando es gravísimo porque se plantean como lo nuevo y lo único que hacen es favorecer a la casta histórica, a los Menem, a los Sturzenegger, a los Caputo. Digo, lo que representa el gobierno de Milei hoy es la casta pura que nunca dio la cara y que hoy está expuesta ahí en este gobierno, ¿no? Probablemente el gobierno utilice mal la palabra casta, digamos, pero también hay una dosis de casta en gobiernos como el de Ituzaingó, donde el poder se trasladó de un padre a un hijo, ¿no? ¿Ustedes lo ven así también? Sí, yo no sé si decimos, o sea, creo que tiene que ver con gente que está muy arraigada en el poder, que no encuentra otras formas de abrir la participación política que cerrando listas, digamos, o poniendo siempre familiares. A mí me parece que nosotros podemos discutir eso, que lo puede discutir cualquier compañero o compañera. Quizás la consecuencia de Milei también tenga que ver con que el peronismo no discute estas cosas. No, pero totalmente. Yo creo que Milei nos gobierne es parte de una discusión que nosotros no dimos, que tenemos que dar y que en esta elección, que es legislativa, que es separada de la elección nacional, que se puede discutir muchísimo lo local, para nosotros era el momento donde no se pone en juego que Milei o los libertarios gobiernen Ituzaingó, digo, que eso podría ser algo que no recuperemos más, como Vicente López, como San Isidro, y que esta era la oportunidad para dar esa discusión. Y yo creo que hay un peronismo en Ituzaingó que tiene ganas de renovar, no solo generacionalmente, porque yo no me quiero hacer la joven, digamos, pero sí que hay otras voces que se pueden mostrar, que vienen más de abajo, ¿no? De la periferia al centro, como decimos nosotros, y en eso estamos. Pero en las últimas elecciones, digamos, con lo que tiene que ver con la elección de intendente, lo que estuvo más cerca en Ituzaingó, inclusive hay algunas polémicas por algunas definiciones de esas elecciones, ¿no? Es que la derecha tuvo la capacidad de casi llegar al poder y cambiar. ¿No crees que hay un gran raigambre de derecha en virtud de...? No, yo creo que hay más agotamiento de un proceso que vecinos y vecinas de derecha conservadora, y creo que, por supuesto, esta radicalización de la Libertad Avanza y del PRO y de Juntos por el Cambio también es muy compleja para Ituzaingó porque son personajes que aparecieron ahora con la elección, no vienen de una participación comunitaria ni política que vos digas, bueno, no sé, es alguien que tal día hizo tal cosa. O sea, en general son candidatos que habrán elegido ese lugar porque garpaba estar ahí en ese momento y ahora están, pero no creo, la verdad, que Ituzaingó acompañe. Antiguamente lo que se llamaban los varones del conurbano, que creo que... Quedan pocos. Quedan pocos, pero bueno, pero a ustedes le queda, digamos. Pero ustedes le quedan, ¿no es cierto? Sí. Lo que hacían era meterse dentro de las listas de los otros partidos para evitar que esas mismas listas florezcan, digamos. ¿No es el caso de la lista de ustedes? No, el caso nuestro no. Sí creo que hay un proceso, no sé si de meterse en las listas, pero de tener como una mirada común respecto a lo que nosotros planteamos en Ituzaingó, que es el negocio inmobiliario. Digo, de eso no hablaron nunca ni el PRO, ni Cambiemos, ni el descalcismo, y nosotros sí queremos plantear ese tema, ¿no? El negocio inmobiliario que es, bueno, floreciente en el ámbito de Ituzaingó, en lugares recontra floreciente, ¿no? Digo, nosotros tenemos un problema grande en Parque Leluar y en todo lo que es el desarrollo del corredor gastronómico, que podría estar bien, digamos, si acompañara la lógica que tiene uno de los pulmones verdes de la provincia de Buenos Aires y a sus vecinos y vecinas, pero también en Ituzaingó Centro, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando en esta lista es que estamos discutiendo el Ituzaingó de acá a los próximos 20 años y si nos va a ganar el Ituzaingó de los mega proyectos inmobiliarios o el Ituzaingó de los vecinos y las vecinas, que queremos que los barrios crezcan en igualdad. No es que estamos ¿Pero hay un código de planeamiento desarrollo urbano? Hay un código, está modificado en los últimos años
Y además hay vías de excepción, ¿no? Lo de siempre, digamos. Uh-huh. ¿Y cuál es la otra problemática que tiene hoy, además de un crecimiento desmesurado de edificios, digamos? Nosotros planteamos que hay mucho crecimiento de edificios, pero los alquileres son los más caros de la zona oeste, o sea, estamos 30% arriba de Castelar, Padua, Aedo, Ramos Mejía, porque eso tiene que ver con que esos departamentos o edificios no están destinados a vivienda, están destinados a la especulación con el valor del metro cuadrado de la construcción o de las propiedades, eso por un lado. Y por otro lado tenemos dos grandes problemas. Uno muy importante es el hospital y el de financiamiento que está haciendo el gobierno de Milei a toda la salud pública, que repercute en que un mega hospital que tenemos construido en Ituzaingó hoy esté casi vacío, atendiendo con mucha suerte a los jubilados y jubiladas de PAMI que capitan en Ituzaingó, que son poquitos, y que el resto de los vecinos no puede acceder a una guardia pediátrica a la madrugada. Porque es como un edificio inmenso, pero que no... Exactamente, eso tuvo muchas idas y vueltas y muchas discusiones. Creo que quedó entrampado en disputas políticas de la Intendencia con los que conducían la salud tanto de la provincia como de la nación, que ninguno pudo poner por delante la prioridad, que es que los vecinos y las vecinas se puedan atender. Nosotros creemos que hay que hacer un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas de Ituzaingó para tener un hospital, porque de verdad es de vida o muerte. O sea. Tal cual. ¿Te cuesta la campaña con este desdoblamiento, digamos? Cuesta la campaña, para nosotros el desdoblamiento creo que es mejor porque nos permite discutir Ituzaingó, claro, ¿no? Más allá de la primera sección electoral, que también es algo difícil de explicar, quién es la primera, quién es la tercera, bueno, ahí estamos con los vecinos. Creo que a nosotros como partido vecinal nos viene bien porque discutimos el día a día de nuestros barrios y porque además, por supuesto, en octubre vamos a estar acompañando para que gane Fuerza Patria. Pero tenés un nombre famoso, Natalia Peluso. Tengo un nombre famoso, ¿viste? Algo que nos favorezca teníamos garpa, que tener, digamos, ¿no? O sea que, algo garpa. ¿Eso te sirve? ¿Te sirvió? Yo creo que sirve para que se quede más pegado el nombre, pero bueno, nosotros hace mucho para el electorado joven. Bueno, podría ser. No sé si es tan juvenil, Nati Peluso. Pero bueno, nos sirve para que cuando lo veas lo identifiques más rápido, ¿no? Natalia, mucha suerte y gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Tenemos invitados de todos los distritos, así que por eso también un poco el acotamiento de la entrevista. No, gracias. Favor, te agradezco mucho. Natalia Peluso, primera candidata a concejal en la agrupación Enamorate Ituzaingó, ahí en ese distrito que tanto tiempo, que en tantos años más que nada, tiene a Los Descalzos como protagonista. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno ya en la última parte del programa del día de hoy. Último bloque de este Aciertos y Errores. Y hay un dato que no le va a gustar nada al gobierno y tiene que ver con una nueva estimación privada en donde la pobreza supera el 43%. Esto es un informe de la consultora Equilibra que lo que manifiesta y contrasta con los datos que tiene el oficialismo, que dice el gobierno en función de la pobreza, que es algo que está en discusión, ¿no? Porque el gobierno dice que hay un 34,7% de pobreza. Acá se eleva al 43%, casi 6 puntos de diferencia, ¿no? Algo que va a preocupar más en toda la preocupación que ya tiene por delante el gobierno. Porque pone en tela de discusión los datos oficiales esto, ¿no? Vaya uno a saber cómo va a terminar todo esto o cómo va a seguir todo esto. Me acompaña Federico Meca, que es el primer candidato a concejal de la Fuerza Patria, ¿no? ¿Está bien dicho? Fuerza Patria, porque cambian tanto de nombre, Federico. Fuerza Patria en San Isidro. Sí. Bueno, actualmente sos concejal del Frente Renovador, digamos. Sí, yo soy concejal, en realidad, del Frente Renovador en Unión por la Patria. Ingresé en 2021 y se vence ahora en 2025, así que estoy renovando mi banca. ¿No hubo problemas en el peronismo de San Isidro para la unidad? Y mira, ya a esta altura es como que, digamos, ya estamos casi en el cierre de campaña, o sea, ya a esta altura hablar de problemas. No, digo porque ha habido las manifestaciones de
Máximo Kirchner esta semana no ayudan demasiado a esta unidad que ustedes pregonan, o al menos a algunos sectores. Digamos, yo creo, Quique, que hoy le sacó en cara al gobernador, ¿no? Hoy el enemigo es Milei, ¿viste? Nosotros a quien tenemos enfrente hoy es Milei. Con todo lo que está pasando, yo creo que tenemos que enfocarnos en quién es el enemigo hoy de nosotros y del país, ¿no? Porque esto que está pasando, este modelo de crueldad, de donde sacan las pensiones por discapacidad, en donde le pegan a los jubilados, donde no le dan los medicamentos. Me parece que tenemos que enfocarnos más en eso y no en las pequeñeces de peleas internas, ¿no? A ver, uno de los lugares en donde mayor fortaleza tiene el voto a Javier Milei es sin lugar a dudas la parte norte de Buenos Aires y en particular San Isidro. ¿Crees que estos últimos datos o esto que ha salido a la luz acerca de la corrupción va a modificar este pensamiento en el San Isidrense, el vecino sanisidrense? Mirá, vecino de San Isidro. Cuando antes de empezar la campaña yo te decía, sí, la verdad Milei es el favorito en San Isidro, en Vicente López, qué sé yo, pero la realidad es que el vecino de San Isidro ya no le está gustando cómo Milei se maneja, las formas que tiene Milei, y bueno, este último escándalo que salió, la verdad de los audios, me parece que esto desmotiva un poco al votante de Milei también, que quizás tampoco muchos no nos quieren a nosotros, pero entonces lo que va a generar es que por ahí alguna gente no vaya a votar. Hay preocupación por parte, digamos, de la dirigencia política, inclusive del oficialismo, con la falta de entusiasmo por parte de la gente a no concurrir a votar. Lo que pasa es que en lugares así como San Isidro, Vicente López, donde por ahí les gustaba más el PRO, por ejemplo, ese voto quizás no se traslada directamente hacia Milei. Me parece que ahí hay un tema, porque la imagen de Milei no es lo mismo, ¿viste? Por ejemplo, mucho votante, no sé, de Macri te dice, no, la verdad, a mí Milei no me gusta. Entonces me parece que ahí nosotros también tenemos una oportunidad en donde podemos llegar a un votante que antes no llegábamos. El presidente y quizás gran parte del oficialismo manifestó esta semana que la violencia que ejecuta el peronismo, en particular el kirchnerismo, hay que decirlo, ¿vos qué mirada tenés acerca de esto? ¿Qué tan de acuerdo o no estás? No, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. Ahora sí hay que fijarse bien qué es, viste, porque algunos hablaban de un piedrazo, otros de un pedazo de brócoli. Entonces es como que la verdad que no se sabe qué es lo que pasó. Sí, cuando vos caminás la calle, mismo en San Isidro, ves mucha disconformidad con el gobierno. Ves esto que decíamos recién, o sea, muchos jubilados, digamos, diciendo, mira, a mí no me alcanza, mucho trabajador despedido que no consigue laburo, muchos jubilados que por ahí no llegan a comprarse los medicamentos. Entonces todo eso impacta en la sociedad. No digo que genere violencia, pero sí malestar. Sí malestar, y entonces la gente la verdad está disconforme hoy. Y en San Isidro lo vemos claramente porque en la gestión local pasa lo mismo. O sea, muchos de esos problemas que están en la gestión nacional se trasladan directamente en algunas gestiones locales, y en San Isidro está pasando. San Isidro tiene la particularidad de que va a tener varios frentes, no solo en lo que tiene que ver con las distintas alianzas políticas, sino frentes de personas importantes dentro de la política de ese lugar, ¿no? Castellano con Somos, el propio Lanús con su lista oficialista, el propio Pose, digamos, sí, con una igual, lista, y ustedes. Igual, ¿no? Cuando vos ves poner el pasado de todos estos personajes que vos nombrás, te das cuenta que la única oposición real hoy es Fuerza Patria en San Isidro. ¿Y por qué te digo esto? Porque si vos ves el pasado, por ejemplo, de Lanús, entró en una lista donde Pose era candidato a intendente, por ejemplo, ahí entra como concejal. Si vos ves, por ejemplo, el pasado de Jorge Álvarez, entra en una lista del radicalismo donde Pose era intendente. Y si vos ves el pasado de Castellano, entró en una lista vecinal donde Pose era intendente. Entonces, como que son todos parte del mismo riñón, digamos. Por más que hoy se disfracen de oposición, de oficialismo, alguna... ¿Viste? Es todo lo mismo. Bueno, podría yo decirte que también eso es lo que le gusta al vecino de San Isidro, porque terminan ganando la elección. No, pero muchos ganan a veces porque muchas veces el vecino de San Isidro se enfoca por ahí más en lo nacional. Es decir, por ahí no mira tanto en lo local, porque muchos hoy están, la mayoría, te diría, de la gente, por ejemplo, en Boulogne y Villalina, están disconformes con el intendente actual y sin embargo lo votaron, ¿viste? Entonces vos decís, pero ¿por qué lo votaste? Y te dicen, no, bueno, yo voté a Bullrich, a Patricia Bullrich, porque me gustaba, no me di cuenta y estaba en la boleta, ¿viste? Como que algunos ni miraron por ahí. Entonces ahí hay un efecto arrastre que me parece que ahora por ahí sí se ve un poco más. El enojo en su momento, y siguiendo con el distrito de San Isidro, venía con el peronismo, con el kirchnerismo, y por eso miraron para otro lado y votaron a Milei, digamos. ¿Por qué en este momento sí tendrían que votar al peronismo en tu figura?
Mira, el modelo de crueldad que está pasando y de deshumanidad que hay de parte de Milei me parece que hace que la gente se empiece a fijar en nosotros. Y a nivel local, si vos ves, por ejemplo, la gestión de San Fernando, hoy tenés un intendente del Frente Renovador como Juan Andreotti y la gestión es impecable. Entonces la gente ahí se pone a pensar, che, si este pibe Juan Andreotti en San Fernando pudo hacer esto, ¿por qué no se puede hacer en San Isidro de esta forma? Entonces, capaz hay que salir de esa lógica. ¿La lógica de cuál? De tener, no, la lógica esa de decir ¿cuál es la? Porque a mí no me queda muy claro, porque uno transita, lógica, digamos, desde afuera, que por ahí tanto San Isidro, San Fernando. Que por ahí en San Isidro es un voto a veces muy ideológico. ¿Viste? Y no se ve por ahí tanto la gestión local. Entonces digo, de salir de ese voto tan ideológico y ver en las personas que te resuelven problemas y que saben gestionar. Hoy lo que tenemos en San Isidro es un intendente que estuvo 40 años, que los últimos 2 o 3 se volvió una gestión totalmente obsoleta, como que ya no tenía ganas, y el que agarró ahora, que es Ramón Lanús, directamente no tiene gestión. Es un desgobierno con gente que tiene el gabinete que viene de Ciudad Autónoma. En salud, ¿Cuál es la en salud no hace, mirá, en salud los 3 hospitales están colapsados, los centros de atención primaria no tienen turno, pedís un turno y tenés 5 meses de espera, querés ir a la guardia, tenés que esperar 8 horas, los hospitales se caen a pedazos. Y sin embargo le están dedicando el 30% del presupuesto. Entonces te das cuenta que es un problema de gestión, de administración de recursos, ¿viste? Ajá, pero insisto, perdón que sea tan insistente, ¿por qué lo cambiaría eso el peronismo y por qué seduciría al habitante de San Isidro, digamos? Y básicamente porque el peronismo piensa en la gente. O sea, por ejemplo, las localidades de Boulogne y Villa Adelina te diría que están en un estado de abandono completo. O sea, si vos ves el mapa de desempleo, tenés casi un 20% de desempleo en Boulogne. Y nosotros lo que proponíamos, ¿te acordás cuando yo era intendente, cuando yo era candidato a intendente en 2023? Era básicamente generar industrias y generar desarrollo para crear empleo. Entonces me parece que el peronismo tiene las herramientas suficientes para cambiar muchas cosas en San Isidro. Si vos ves, por ejemplo, San Fernando tiene 11 polideportivos que son un lujo. En San Isidro no tenés un polideportivo que ande bien. Tenés campos de deporte que están todos destrozados. Entonces, en ese sentido, me parece que el peronismo tiene mucho para aportar ahí. ¿Vos no crees, y esto es personal, que hay una mirada por un sector de la sociedad de un antiperonismo muy marcado? No, yo creo que hoy la sociedad sí, muchos están con mucha apatía con la política, ¿viste? Están descreídos, hay mucha gente que está descreída, pero me parece que nosotros tenemos que apuntar a resolver los problemas y a gestionar. Creo que tenemos que ir a eso y ahí la gente me parece que va a empezar a recuperar esa confianza que hoy perdió. ¿Qué crees que queda después de esta elección, digamos? Porque convengamos que, si bien vos me decías que lo más importante es hablar de Milei al principio, el peronismo no se muestra como muy unificado, digamos, lo que te vuelvo a lo que dijo la vez pasada Máximo Kirchner en Quilmes contra el gobernador, digamos, el masismo tiene una mirada crítica desde el lugar de Grabois la vez pasada, digamos, ¿qué queda esto? ¿Para qué sirve? Creo que esos son temas menores. A mí me parece que todos más o menos tenemos la misma idea de país. Yo creo pero que con la discusión de temas menores como que no podemos decir, bueno, no hablemos de nada. Pero que hay matices, seguro que hay matices como hay en todos los espacios, como tiene también el espacio de Milei, como también tenía el PRO. Hay matices, lo que no quiere decir que haya matices, no quiere decir que no apuntemos todos hacia un mismo lugar hoy, que es este lugar que te digo, de ponernos enfrente de un gobierno que está vendiendo el país, que está destrozando a los jubilados y que también impacta a nivel local. Yo creo que esa es la cuestión. Yo lo que creo también, discúlpame la disidencia, es que gran parte de esa situación que vos decís que es un hecho menor, concluyó en que hoy Milei sea presidente también. Digo, creo que hay un grado de responsabilidad. Seguro que hay que hacer autocrítica, en eso estamos de acuerdo. Ahora sí, creo que no se resuelven los problemas discutiendo internas. Yo creo que hay que mirar para adelante y tener bien en claro quién es el enemigo hoy, que es Milei. Y creo que hay que ir hacia ese camino. ¿Viste? Si vos me preguntás poner en San Isidro, hoy el intendente tiene la misma lógica que Milei. Y nosotros estamos parados de la vereda de enfrente. Entonces vos me preguntás, ¿qué va a pasar después de la elección? Bueno, ahí es una elección legislativa en donde depende de este resultado. Es lo que va a pasar en San Isidro los próximos 2 años, ¿viste? Si nosotros tenemos una elección en donde el oficialismo gana la mayoría, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, tenemos el riesgo de que se llene de torres San Isidro, por ejemplo, ¿viste? O que cambien el Código de Ordenamiento Urbano. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar.
Si a nivel nacional también Milei obtiene una mayoría, también tenemos riesgo de que vete cualquier ley y nadie le pueda poner un límite. Entonces me parece que eso es lo que se va a discutir después de esta elección. Los emprendimientos inmobiliarios son una gran preocupación, al menos para el primer cordón del conurbano. Recién hablábamos con una candidata también a concejal de Ituzaingó y nos manifestaba esto, digamos. Y en San Isidro tenemos varios casos, pero aparte por los antecedentes que tiene el intendente, ¿viste? Acordate que Ramón Lanús estuvo los 4 años de Macri en la AVE y vendió más de 400 predios, ¿viste? Del Estado Nacional, en donde hoy están llenos de torres en Ciudad Autónoma. Entonces la gente de San Isidro tiene un poco de miedo a eso, ¿por qué? Porque San Isidro es un lugar de casas bajas, de una fisonomía tranquila, y en diciembre pasado, yo creo que te lo comenté a vos en un programa, quisieron venir con una propuesta de cambio de código de ordenamiento urbano, donde querían llenar de torres Libertador, donde querían, con la excusa de desarrollar Bulogne y Villa Adelina, querían también meter emprendimientos en Bulogne, como hay ahora que quieren hacer en el Arsenal de Bulogne, no sé si está saltando, pero donde está, viste, el TAMSE, quieren hacer ahí un emprendimiento que si bien es privado, quieren hacer un country sin pensar en los vecinos de Bulogne que se pueden inundar y demás. ¿Por qué hay tanta insistencia en los emprendimientos inmobiliarios o en el crecimiento inmobiliario? Que es buena pregunta. O sea, porque me parece que... No, es buena pregunta. Es lo que estamos pensando los dos. Lo que pasa es que puede ser, pero también hay una diferencia ahí en donde me parece que hay que diferenciar desarrollo de negocios inmobiliarios, no es lo mismo. Y hay que diferenciar abandono de las ciudades de déficit habitacional, que tampoco es lo mismo. Entonces ahí hay que tener en claro qué es lo que quiere cada uno. Nosotros siempre vamos por el desarrollo, pero el desarrollo de la ciudad con una planificación urbana, no un negocio inmobiliario para 5 vivos. Hoy el tema de... ¿El Código de Planeamiento Urbano en San Isidro es lo que impide el mayor desarrollo inmobiliario? No lo impide, porque ponen hasta 3 pisos, en algunos lugares hasta 4, podés construir. Eso no es el problema. El problema es que vos tenés que generar las condiciones. ¿Entendés? Vos en Bulogne hoy, ponele, no tenés espacios verdes prácticamente. Entonces, nosotros lo que proponíamos ahí era decir, bueno, si Ramón Lanús está alineado con Milei y ese predio es nacional, que se lo pida a una parte de ese predio, que haga, por ejemplo, una parte parque público, una parte un polideportivo, por ejemplo. Enfrente hay una técnica, nosotros habíamos propuesto hacer un polo tecnológico, ¿viste? Un polo industrial. Entonces vos ahí desarrollás y generás las condiciones para que la gente invierta. Ahora si vos decís, no, bueno, ahora que este haga un country, que este otro le apruebo, viste, no tiene sentido. Entonces ahí te quedas con el desarrollo de 5 vivos amigos tuyos que quieren los negocios inmobiliarios y no te preocupás por los vecinos. Bueno, el AVE que vos planteabas y que estaba en manos de Ramón Lanús en su momento, hoy está en manos de otras personas del oficialismo y del gobierno nacional y están haciendo una repartija en todo el ámbito del conurbano. Hay una página de subastas, no sé si sabía. Sí, bueno, está sucediendo, digamos, Bueno, 3 de febrero tiene un gran problema con eso, ¿no? Sí, también. Yo por eso te digo que esta elección es muy importante por ese tema justamente, porque si algunos oficialismos agarran la mayoría del Consejo Deliberante es como firmar un cheque en blanco. Federico, te agradezco mucho tu presencia acá y buena suerte, digamos. Bueno, Quique, gracias. Siempre a disposición, hoy desde la concejalía, ojalá me toque renovar y ojalá podamos hacer una muy buena elección. Te agradezco mucho. Federico Meca, hombre de Fuerza Patria, en donde va como primer candidato a concejal, hombre del peronismo, hombre del masismo, y habló de San Isidro. Nosotros empezamos a irnos. Agradecerles a todos del otro lado por haber estado y haber hecho este Aciertos y Errores que fue particular. Tuvimos de todo, ¿no? Como en botica, un variopinto, distintos candidatos a concejales de distintos distritos. Nos vemos la semana que viene. Han sido muy amables. Esto ha sido Aciertos y Errores.